Muy buenas noches. Una vez más tenemos a un invitado sumamente interesante en nuestro programa Disidencias. La verdad que para mí es todo un honor tener un participante como el presente, una persona que tiene muchos niveles, que tiene muchas dimensiones. Normalmente uno tiende como a conocer uno, pero acá tenemos a una persona realmente íntegra, con quien vamos a poder conversar. Ya se van a dar cuenta de muchos temas que incluso ustedes ni se imaginan. Así que, bueno, demos paso a esto que va a ser una conversación sumamente honesta, sencilla, relajada, ni más ni menos que con Jaime Coloma. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Sergio, muy contento además de acompañarte en esto y además divertido porque quizás la gente no sepa, pero no tiene por qué saberlo, pero yo a Sergio lo he entrevistado varias veces y hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios conversatorios, pero aquí intercambiamos roles en este caso, así que estoy bien, contento. Interesante. Bueno, Jaime, hay tantos temas, tantas cosas que uno quisiera conversar. Bueno, para explicarle un poco a la gente que está viendo o va a ver este video, cómo surge nuestra amistad con Jaime en razón de un libro en especial, Magia Austral, que a Jaime le llamó la atención, un libro que yo había escrito de manera como muy humilde, donde intento hablar acerca de las cosmovisiones paganas del sur del mundo, especialmente mapuche, Selknam, pero también de la visión del campesino, de la campesina, del criollo en el fondo también. Cómo el clima, cómo el territorio moldea un pensamiento. Y bueno, ahí surge esta comunicación con Jaime y la verdad que para mí ha sido muy sorprendente porque hemos visto, o sea, he visto una serie de temas que tenemos en común, como la literatura de horror, Lovecraft, el mundo gótico, el ocultismo, la simbología, el mito, el respeto y aprecio hacia el mundo mapuche, o sea, muchas cosas. Yo la verdad que estoy muy sorprendido de estas sincronías. Y bueno, hablemos de tantas cosas, de literatura, de cine de horror. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Qué tipo de narrativa te llama la atención, Jaime? Yo llegué, es muy loco porque a mí la verdad es que el género fantástico vinculado al horror es un género que llamó mi atención desde muy niño, pero muy, 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 muy niño. O sea, yo no sabía leer y le pedí a mi papá que me comprara el Doctor Mortis. Y es muy loco que a un niño que no sabe leer le le gusten ese tipo de dibujos, digamos, que eran dibujos bien tétricos, bien siniestros. También había en ese entonces, te estoy hablando incluso antes del golpe, ¿ah? Había una revista que se llamaba El Monje Loco, que entiendo que es un personaje más bien vinculado al mundo del cómics mexicano, que también era muy, muy terrorífico. Recuerdo ahí particularmente una revista que pedí que me compraran, que era del Monje Loco y de sus mascotas, una piraña come hombre, era todo bien siniestro. Entonces siempre me gustó, me llamó la atención este mundo y desde ese punto de vista eh, estableció una suerte de instancia infantil muy disidente también, porque en general a los niños no les gustan este tipo de cosas y a mí me gustaban y me llamaban la atención. Después ya siempre niño, pero más grande, fui a un teatro en Valparaíso y fuimos a ver un programa doble que era Espartaco de Stanley Kubrick y Las novias de Drácula de Terence Fisher. Y recuerdo que yo, también muy chico te estoy hablando, todo esto antes del golpe, o sea, antes del año 73 estamos hablando. Recuerdo que hubo dos episodios bien particulares ahí porque eh, había una escena en Espartaco que no era una escena para nada sexual explícita, pero que tenía un tinte erótico, que a mí me llamó mucho la atención, lo que también habla del erotismo infantil, digamos, y de las cosas que uno le pasan en la cabeza. Y después apareció, yo te diría, uno de mis primeros crash amorosos cinematográficos con una vampira bien siniestra y bien mala en realidad. No sé qué tan sano y saludable haya sido eso para un niño, pero en Las novias de Drácula.
Y entonces te estoy hablando de una infancia, de una primera infancia, donde ya aparecía en mi cabeza, en el imaginario, el mundo del cine del terror y de una cierta narrativa, en este caso más bien vinculada con el dibujo, con el cómics, no narrativa literaria, pero ya dentro del imaginario, el imaginario gótico, el imaginario terrorífico, bastante clásico, de pantanos, de castillos lúgubres, de cementerios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya más grande, descubrí a Poe, y lo descubrí grande, grande chico. Mi mamá me regaló un libro con ilustraciones así como cuando los niños les regalaban los cuentos. A mí, ella, entendiendo mi gusto y siendo muy respetuosa, cosa que se lo agradezco muchísimo, me regaló un libro de niños con relatos de Poe. Entonces descubrí El corazón del ator, descubrí El gato negro, descubrí el poema El cuervo, descubrí siendo muy niño que la película del Cuervo con Vincent Price y Peter Lorre no tenía nada que ver con el relato del poema. Eh, bueno, descubrí a Poe y fue interesantísimo. Y más o menos en paralelo también apareció en mi imaginario, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, eh, que era un relato de Poe. Entonces se empezó a condicionar una situación puntual bien particular, que me llevó como te digo, a este gusto. Eh, y que estableció una mirada inicialmente más relacionada con un terror, como te decía, bastante clásico, bastante europeo desde cierto punto de vista, eh, con algunas pequeñas como precisiones, no sé si precisiones es la palabra, pero con algunas pequeñas pintas de los relatos, qué sé yo, por ejemplo, del Almohadón de Pluma, de relatos ya más propios del mundo criollo rural chileno, pero también siempre desde esta cosa del terror muy clásico. Yo diría que ahí empezó a aparecer. Más grande Lovecraft, más grande aparecieron otras vertientes, pero fue muy chico en realidad esto. No sé por qué. Justamente eso te iba a preguntar, porque una de las interrogantes que solemos hacernos es por qué el horror. ¿Por qué nos interesa el horror? Algo que de partida está dentro del mundo de la ficción como género, pero esto es específico. ¿Qué este tipo de ficción? ¿Qué hay en el horror que lo podemos considerar como algo inverosímil de apariencia, pero que igual nos repercute, que puede ser a veces grotesco, que te puede generar una sensación aparentemente desagradable, pero las personas que amamos la literatura de horror persistimos en aquello? Aquí ¿qué crees que se podría deber ese interés? Mira, a ver, yo creo que pasan varios elementos que son bien particulares y que tienen diversos estratos, por así decirlo. Yo creo que evidentemente cuando te gusta el cine de terror es que hay un vínculo con una cierta estética que no tiene nada que ver con, a mí me da risa, de repente hay gente que no lo puede creer y casi como que siente que no tiene una pifia al respecto. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver simplemente con un tema estilístico, donde me acuerdo una vez una discusión que tuve con mi papá, porque yo le decía que yo encontraba bellos los escenarios del cine de terror. Entonces él me decía, pero ¿cómo vas a encontrar bello? Entonces le decían, bellos, pues los encuentro bellos. Y me acuerdo que después, ya más viejo, estudiando estética en la Católica como disciplina filosófica, me di cuenta que había un aspecto de lo bello que era también lo feo, lo siniestro, e incluso que Kant hacía una distinción entre aquello que era bello y aquello que era sublime, y establecía lo sublime, por ejemplo, vinculaba a lo sublime con una noche tormentosa en un castillo, o sea, como algo que te recogía, que te conmocionaba, más allá de la belleza que te entregaba paz, por así decirlo.
Entonces, yo creo que hay algo de eso. Por otro lado, también, desde una mirada más sociológica, si se quiere, creo que el terror tiene aspectos tremendamente interesantes en ocupar su espacio metafórico para traducir ciertos elementos propios de nuestra historia. Y lo otro que a mí me gusta mucho, y esto ya es como una volada, pero también es medio sociológico en todo caso, es que tengo la sensación de que todo artista tiene una capacidad media mágica y se adelanta en el tiempo. Y un cultor del mundo del terror también es un artista, sea un literato, sea un director de cine, sea un pintor, sea un dibujante de cómics o un tipo que hace relatos de novela gráfica, o un músico que le guste un cierto tipo de música, se adelanta. Y yo creo que el cine ha traducido de alguna manera, el cine de terror, ha captado ciertos elementos del imaginario del terror y los ha traducido muy bien. Qué sé yo, no sé, por ponerte un ejemplo muy cotidiano, no es de extrañar que previo a esta pandemia, por ejemplo, Sergio, eh, se haya focalizado el cine de terror en las guerras zombies, o sea, en una pandemia justamente, una pandemia zombie. No es de extrañar que George Romero en los años 60 haya capturado el fenómeno zombie más romántico de Haití y lo haya transfigurado también en una crítica a los modelos hiperconsumistas y a las sociedades de consumo y a las sociedades hiperpatriarcales. Claro, tú te puedes quedar en un cierto nivel y ver la película de terror y que te dé susto, pero también si empiezas a profundizar, te empiezas a dar cuenta quién es realmente el monstruo, por ejemplo, el Noche de los Muertos Vivientes. Es el ser humano, egoísta, impositivo, que si uno va un poco más allá es quizás lo que podemos estar viendo hoy día a la luz de las primarias, por ejemplo, y de los polos que se empiezan a generar y a gestar en función de ciertas cosas. Eh, y eso yo creo que es muy interesante del cine de terror. Que también, ojo, y aquí yo quiero hacer una distinción, que yo creo que es muy interesante del mundo creativo, yo creo que es muy interesante del arte. Yo creo que el arte tiene esa capacidad mágica de ir más allá antes de que el resto, el artista tiene una cosa maravillosa que es casi como un brujo, como una alquimia, como que ve la sociedad, lee la sociedad más allá de lo que realmente la sociedad te está entregando en ese minuto o lo que los humildes seres humanos podemos observar en una primera instancia. Él ve más allá. Y en ese ver más allá logra captar ciertas cosas que el resto no captamos. Y yo creo que el cine de Totalmente, terror ¿no? también hace eco de eso. Exactamente, sí, hay una percepción que se adelanta, uno lo ve normalmente como en la literatura de ciencia ficción, o sea, no hay libro de ciencia ficción que uno haya leído, especialmente eso de los años 60, los más antiguos, 50, todo se ha ido cumpliendo de una u otra manera, entonces, y el horror también tiene ese aspecto de adelantarse, ¿eh? Y claro, lo que tú señalas es muy interesante de cómo hay también toda una crítica que a veces quizás es hasta inconsciente de la sociedad actual y cómo también es interesante cómo van percibiendo estos artistas lo que va a acaecer, sí, eso es totalmente increíble, es como una de las características de este tipo narrativo, cómo va percibiendo cosas antes de que se materialicen como en la sociedad global. Claro, exactamente, exactamente. Y creo que eso es muy interesante. Y eso es una gracia que tiene, que yo creo que, ¿sabes qué? Que yo creo que se traduce también en la narrativa y en el relato oral. El mundo rural, que es como cuando uno habla como de del discurso de la cultura popular, capta elementos que uno no capta en su conjugar a ciertos demonios, a ciertos seres. Y además hay otro elemento que es muy interesante, porque finalmente el mundo católico ha transformado todo ese mundo rural en un mito, pero,
pero cuando tú te abstraes o te sacas el velo católico, por ejemplo, te das cuenta que no es un mito, es una creencia, es una religión, es una realidad otra, que es muy interesante cuando uno lo ve desde ese punto de vista, que es, por ejemplo, un elemento que uno en general, por ejemplo, habla de los mitos mapuche, pero no son mitos, son creencias, es su religión, es su forma de ver el mundo, es cosmovisión. Es como que yo le dijera a un católico, oye, tu mito de Jesucristo, tu mito de la Virgen, tu mito... No, y yo creo que eso, bueno, yo creo que eso hoy día, espero, quiero creer que esté cambiando y que sea más respetuoso. Entonces creo que es muy interesante porque, insisto, hay una sensibilidad desde el cultor del relato oral, desde cómo se construye el relato oral, desde cómo se construye una creencia, desde cómo se perciben ciertas realidades en ciertos espacios y ciertas como visiones, cómo se van conformando, creo que es muy interesante. Entonces eso me parece que es muy bonito. Y eso lo hace lo que tú decías. Yo creo que hay una cosa visionaria que es muy sorprendente, además. Tú has participado en el Santiago Horror Festival. Quisiéramos saber cómo surge esta iniciativa, cuándo nace y qué te motiva a trabajar ahí. Mira, surge, a ver, yo creo que ahí yo no puedo dejar de mencionar a Gustavo Valdivia, que tú lo conoces, que es ¿cómo se podría decir? El gestor realmente del Santiago Horror Film Festival. Eh, Gustavo hacía unas fiestas, que yo nunca fui en todo caso, pero eran unas fiestas bien interesantes donde se mostraban películas de terror, ciclos de películas de terror. Entonces hacían, creo que en un bar o en algún lugar, y eran muy famosas en realidad. Entonces había como dos espacios o tres espacios. Uno donde tocaban ciertas bandas rockeras, algunas góticas, otro espacio donde se veía cine de terror clásico, y de manera más seria, por así decirlo, y otro espacio donde se veía como el gore y este cine de terror como de cierto humor negro, medio asqueroso, donde la gente incluso se reía y todo. Y alguna vez invitó a Jorge Holguín, famoso director chileno de cine de terror, quizás el que abre el género del cine de terror en Chile, tipo, para mi gusto, importantísimo dentro de la cinematografía chilena, sin duda alguna. Y Jorge va a esta fiesta, creo que iba a presentar, ponte tú, iban a hacer un especial de Ángel Negro o de Sangre Eterna, no tengo idea, y Jorge le dice que por qué no hacen, que esto debería ser algo, otro tipo de cosa, como un festival. Y un día yo apoyaba a un queridísimo amigo que hacía también que algunos, no festivales, pero hacía algunas muestras de cine de terror o de cine fantástico y cultivaba un poco el mundo del cine de terror. Y a mí siempre me pedía que participara porque a mí me gusta mucho la narrativa del terror, el cine de terror, eh, y algo cacho del tema. Entonces, estaba en ese lugar y yo a Gustavo no lo conocía y Gustavo fue invitado y Gustavo fue. Y él pidió mi teléfono. Y ahí me contactó, nos juntamos, hicimos muy buenas migas desde el principio y yo participé desde el primer Santiago Horror Film Festival. Hoy día soy parte como del equipo, me encanta participar ahí además. Con Sergio hemos hecho charlas, ahí espero que este año también ahí inventemos alguna cosita. Eh, y la verdad es que ha sido un espacio muy bonito, muy bonito, muy interesante, que ha ido creciendo poco a poco, pero que abre finalmente no solamente en Santiago o en Chile el tema del cine de terror, sino que es una experiencia regional, donde nosotros tratamos de vincularnos con otros países y todo. Es un espacio que ha sido de verdad construido con mucho esfuerzo, pero que ha funcionado y ha funcionado bien hasta el momento. El año pasado lo tuvimos que hacer absolutamente en línea. El año pasado estuvimos juntos, Sergio, ¿no? Así Y es. fue bien potente porque, bueno, porque la dinámica en línea funcionó bien, funcionó súper bien en realidad. Por supuesto, uno en un festival quiere que sea presencial y este año parece que vamos por las mismas, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Así fue mi llegada a Santiago Horror Film Festival.
Bueno, y a propósito de lo que señalaste al final, ¿cómo has experimentado este tema de la pandemia? ¿Cómo te ha repercutido en tu día a día, en tu aspecto interno, en tu aspecto laboral incluso? ¿Cómo lo has vivido? A ver, ha sido bien particular, fíjate, porque en lo laboral se ha generado en forma muy natural una especie de cambio, no sé si cambio de rumbo, pero un vínculo, por ejemplo, con los medios masivos distinto, donde me invitan a algunas cosas, muy, muy poco, bueno, yo hace rato como que hice un corte yo personalmente respecto sobre todo al mundo de la televisión, y hoy día voy como mucho más parceladamente, de repente invitado, y es agradable, pero no ha salido nada muy concreto. Esto ha permitido profundizar otros espacios, eh, sobre todo más académico, estoy haciendo más clases, estoy muy contento con eso. Estoy haciendo un doctorado, además, yo como estudiante, digamos, estoy de doctorante en un programa de doctorado de la Universidad de la Frontera. Eh, Así como con Sergio estamos haciendo esto, se abrieron otras puertas bien particulares. Por ejemplo, estoy teniendo todos los jueves a las 7 de la tarde unas conversaciones muy interesantes con Ana Yao, que es una activista mapuche bastante conocida dentro del mundo mapuche, que propició ciertas instancias sobre la ley indígena en los 90, digamos, dentro del gobierno de Elwin. Eh, También estoy con Juan Carlos Paniqueo, que es un historiador mapuche. Se ha ido aprendiendo mucho, por ejemplo, del mundo mapuche, que para mí ha sido un descubrimiento muy importante e interesante. Importante e interesante porque te permite dimensionar, dimensionar y dimensionarte. Dimensionar el racismo en que ha vivido el pueblo nación mapuche, cómo ha sido sometido, eh, cómo también desde un cierto punto de vista el lenguaje ha sido brutal con ellos, eh, y te permite una sensibilidad distinta que yo agradezco muchísimo. En realidad para mí eso ha sido un privilegio que me hayan invitado a trabajar en eso. Entonces, como que he abierto otras instancias, fíjate, Sergio, me tocó, por ejemplo, para la constituyente, tuve la oportunidad, por mutuo propio, a raíz de una amiga que me pidió que hiciera una entrevista, ella iba como constituyente, y me pidió que le hiciera una entrevista, y a raíz de eso se me ocurrió empezar a entrevistar a constituyentes, alcaldes, concejales, y también se abrió un mundo distinto que tiene que ver con el mundo político, que me parece tremendamente importante, tremendamente interesante. Entonces, la pandemia no ha sido, fíjate, para nada un elemento negativo. La única cosa que es latera, que yo lo reconozco, es que hay ciertas restricciones que uno tiene que respetar, pero también ha obligado, o por lo menos a mí, me ha permitido establecer un cambio de switch respecto justamente a tomar conciencia que mi accionar repercute en el otro. Y creo que eso es algo súper importante, que quizás esta pandemia te obliga a tomar esa conciencia, porque finalmente si yo no me cuido, no solamente no me estoy cuidando yo, no te estoy cuidando a ti. Y creo que en un país que ha fortalecido el individualismo, el egoísmo y todas esas cosas, empezar a ser consciente de que en realidad mis acciones no solamente me afectan a mí, sino que afectan al otro, implica un cambio radical de pensamiento que a mí me parece muy importante. Yo creo que la solidaridad y lo comunitario es algo que debería reforzarse, retomarse, repensarse y ojalá consolidarse en nuestra sociedad también. Hablemos un poco del Chile actual, entendido especialmente en los últimos años, porque la verdad es que los cambios que hemos tenido como país, incluso los últimos 2, 3 años, han sido sorprendentes. De verdad que es como que hubiera otro Chile. Nos Mm. guste, no nos guste, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero
pero los cambios son tremendos, o sea, cambios de paradigma, de visión, ha irrumpido muy fuerte el feminismo, por otro lado el tema mapuche, han surgido ideas como esto mismo de la constituyente, o sea, que ya se están, o sea, que ya son concretas, ya no son solo ideas. Esto era impensable hace 3 o 5 años atrás. Posiblemente sin estallido social esto no se hubiera dado. De esta manera, al menos lo que tiene que ver, por ejemplo, con este proceso constituyente. Bueno, yo percibo mucha gente con miedo al respecto, conocidos, amistades, claro, eh, que ven como solamente un aspecto, que es el aspecto negativo de todo esto. Y a mí a veces me cuesta también como buscar como un equilibrio y una mirada también como que sea lo más alta, con mayor altura respecto a estas cosas, porque son cosas que ni siquiera nosotros sabemos bien hacia dónde van, porque son muy recientes y se están movilizando y cada semana pasa otra cosa, ¿cierto? Como que todo es muy, muy rápido. Pero aún así, a pesar de todo, yo tengo esperanza, a pesar de todo, percibo que esto va a ser un proceso quizás largo, un proceso quizás difícil, pero era necesario. Yo la verdad siento que como está nuestra sociedad con una especie de estanque, de tensión, todo igual, tenía que remecerse. Y quizás los cambios van a ser, a veces como no nos van a gustar mucho, pero en algún momento va a tener que tomar esto una orientación positiva y benigna para la gran mayoría. No sé cómo tú ves, cómo has visto todos estos procesos. Fíjate que lo he visto, a ver, creo que ha sido un proceso bien particular donde hay una suerte de instancia, a ver, es como ese dicho, tanto se estira el elástico que finalmente se rompe. Yo creo que las sociedades constituidas en el extractivismo, por ejemplo, en el poco respeto al medio ambiente, que finalmente es tu hábitat, o sea, finalmente es el poco respeto a tu hábitat, que eso es bien brutal. El creerte que tú eres una entidad ajena al resto, que no eres parte. Me refiero también a la especie humana respecto a como especie animal y dentro de un ecosistema, ¿no? Puede ser muy, muy amplio el concepto, pero que finalmente es el planeta Tierra, ¿no? Me parece que tarde o temprano esto iba a pasar. No teníamos conciencia, yo creo que el ser humano se fue construyendo y constituyendo en ciertos relatos muy, muy narcisos, qué sé yo, desde la concepción o la idea de que Dios te hizo imagen y semejanza de Él, entonces finalmente Dios es como el ser humano. Dios no es un delfín, Dios no es una ballena, Dios no es una araña, no es una hormiga, no es un perro, no es un gato, no es un león, no es un gorila, no, es un ser humano. Bueno, hay un componente también bastante más brutal. Dios no es cualquier ser humano, Dios es un hombre, es de género masculino, entonces tampoco es una entidad, quiero rescatar esta idea tan interesante de los prisioneros en Corazones Rojos. O sea, seguirá esta historia, seguirá este orden porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Eh, esta idea, esta idea a mí me parece que tarde o temprano tenía que romperse. Tarde o temprano tenía que romperse porque volvemos a la cultura popular y no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo aguante, dicen por ahí. Claro, uno ha sido parte de la historia, uno perteneció a lo... A ver, si bien uno puede que no haya sido un opresor, uno ha pertenecido al género opresor. Las mujeres han pertenecido al género oprimido, han sido perseguidas por su cultura. Las mujeres, las brujas, fueron las primeras médicas, las primeras médicas, las primeras vinculadas al mundo de la sanación, de las hierbas, de la química. Sin embargo, eso se lo quita el hombre, se lo quitamos los hombres históricamente y terminamos transformándonos nosotros en los cultores de algo que ellas cultivaban mucho antes y que ellas se vinculaban con, con las tierras mucho antes. Recuerdo haber leído un libro sobre la historia de la brujería y el libro era muy bonito porque decía, nunca se te olvide que cada 1000 brujas hay uno o dos brujos no más. Como que ser brujo era
era más femenino, porque tiene que ver, yo creo que tiene que ver justamente con espacios creativos, pero también son espacios culturales. Entonces creo que, como tú bien dices, Sergio, el paradigma está cambiando. Yo tengo la sensación de que este es un proceso complejo, es un proceso donde además, como todo cambio paradigmático, hay rechazo al cambio, hay un rechazo importante, eh, hay un disgusto con el cambio, hay temor también, y se va configurando este cambio de manera bien especial. Yo creo que es inminente, yo creo que no puede ser de ninguna manera que ese cambio no se dé, porque si no se da, nos vamos a morir, vamos a desaparecer como especie. Eh, y como hay un video por ahí dando vueltas muy bonito que lo narra la Julia Roberts, la madre naturaleza no va a desaparecer. La madre naturaleza se va a reinventar, como se ha reinventado durante los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Yo creo que la soberbia humana es algo que está en tela de juicio, que la hemos visto nuevamente reaparecer en Chile y en el mundo respecto a esto. Eh, y yo te iba a decir una cosa, porque incluso, aunque ponte tú que le diéramos crédito a las teorías conspirativas, igual habla de la locura del ser humano, de la autodestructividad del ser humano, igual. O sea conspirativo, sea natural, da lo mismo, habla de que tenemos que cambiar, de que de verdad tenemos que cambiar. Y yo creo que ahí hay una apuesta interesante, una apuesta que además en el caso chileno ha sido mucho más fuerte porque estamos con una constituyente paritaria, la primera en la historia, hasta donde entiendo, del mundo, eh, una constituyente que por fin le da cabida a los pueblos originarios, cuya presidenta es una representante de las primeras naciones de nuestro territorio de Latinoamérica, concretamente del mundo mapuche, con una constituyente como la Machi Francisca Linconao, que solamente habla en Mapuzungún, que ya pone en entredicho una cosa bien importante, o sea, me han negado todo este tiempo mi rol político y cultural. Bueno, sepan de qué se trata, entiéndanme, no han sido capaces de entenderme. Yo creo que ahí hay un gesto político, comunicacional muy interesante, muy potente, que no es criticable, al contrario, es tratar de entender y decir, bueno, tengo que aprender esto, tengo que entender esto, porque entendiendo esto voy a empezar a entender de verdad esta otra cosmovisión y este otro estado, esta otra cultura que está inserta dentro de mi cultura, digamos, o que yo me inserté y dominé. O sea, creo que aquí hay un tema muy sutil, ¿no? Que hay que abordar también. Entonces creo que pasan muchas cosas, creo que están pasando muchas cosas, Sergio, de verdad. Y desde ahí me parece que estamos en un momento bien particular, pero también tremendamente interesante. Yo creo que este es un momento muy atractivo y como partimos conversando, es un momento donde la creatividad está en franca ebullición. O sea, creo que aquí hay que ser hiper creativo, si quieres ponerlo en términos incluso esotéricos, hiper mágicos, y en términos concretos, súper creativos. O sea, creo que la ciencia toma un peso específico fundamental. Hay harto científico en la constituyente, harto científica preocupada del medio ambiente. Entonces cambia miles de cosas que tenemos que empezar a pensar y empezar a replantearnos cómo vemos este mundo. Y creo que eso está muy bien. Ahora, como todo cambio, hay reticencia. Y eso le pasa incluso a la gente más vanguardista. Que si yo no sé, pues desde lo más burdo, terminar una relación, uno queda así como, terminaré, no terminaré, será lo adecuado, si me equivoco, bueno, te equivocáis. A ver, siempre se corre un riesgo, pero, pero el tema es que para avanzar hay que mover los pies, Efectivamente. si no, no se avanza. Si uno percibe todos estos fenómenos y estos actos y movilizaciones de los últimos tiempos, en el caso chileno especialmente,
descubre que en el fondo quien está hablando es la Tierra, como que tomará expresiones quizá en humano y de cierta forma, pero yo percibo que hay todo un tema muy de la Tierra, porque incluso si lo vemos bien, todos estos movimientos ecologistas, por un lado, mapuche y feministas, en el fondo, ¿de qué están hablando? Del respeto a la tierra, de volver a la tierra. Eh, que obviamente a veces toman soluciones o toman acciones que quizás uno puede que no esté de acuerdo, que quizás nos puedan hacer ruido, que quizás son muy tremendas también. Pero más allá de eso, si lo viéramos desde una perspectiva como incluso podríamos, no sé si decir esotérica, pero al menos sí una perspectiva como más profunda, que no vea solamente como los actos individuales, sino como desde más lejos quizás, me parece que tiene que ver con un despertar de la tierra, como que si uno ve o lee, por ejemplo, estos textos del jefe Seattle, de los Sioux y otros, a través de ellos está hablando el mismo espíritu de la tierra. Entonces, para mí todo esto tiene que ver con ese tipo de movilizaciones que normalmente la gente no lo ve porque ve quizá una feminista que te molesta, que te hace ruido, quizá un mapuche que te molesta, que te hace ruido, pero en el fondo hay un espíritu como muy poderoso que está tomando participación en estos días, en estos tiempos. Quizás por lo mismo que tú dices, porque estamos al borde de, si las cosas siguen igual, vamos claramente como a la extinción, no del planeta Tierra, sino del ser humano. Es que yo creo que ahí hay un elemento bien importante. Ahora, es loco porque yo creo que el ser humano también en su infinita soberbia no tiene conciencia de esto. Eh, y ahí hay un elemento que es súper fuerte, Sergio, porque cómo establecemos tomas de conciencia, cómo vamos generando una real, un real vínculo con esto que tú dices, que tiene que ver con el espíritu de la tierra. Y ahí, por ejemplo, las primeras naciones tienen un vínculo potentísimo con la tierra. Toda acción, si tú lo piensas, toda acción mágica, por así decirlo, se vincula con la tierra. No solamente en las primeras naciones latinoamericanas, en las primeras naciones en el mundo. Los druidas, en lo que era la Galia, perdón, la Galia antigua, o lo que era, qué sé yo, los relatos del rey Arturo y todos los relatos vinculados a la diosa y al dios Astado, eh, tienen un vínculo concreto y real con la tierra. Y es muy bonito, es muy bonito. Para qué hablar ya si nos venimos a Latinoamérica y sobre todo si nos venimos a la nación mapuche, o sea, hombre de la tierra, mapuzungún, lenguaje de la tierra. El mapuzungún, si tú lo piensas como lenguaje, es maravilloso porque tiene que ver con entender el lenguaje de la tierra. Una cuestión impresionante. O sea, como concepto es fantástico. Es como decir, chuta, yo tengo que entender cómo me habla la tierra. Yo voy a ocupar el lenguaje que el, el lugar que me acoge me entrega. Mira, simbólicamente es de una potencia increíble. Entonces, desde ahí, claro, lo que tú dices, yo creo que tiene una fuerza bien especial, bien particular. Pero vuelve un poco esta idea del cambio de paradigma finalmente, Sergio, que es muy importante, porque en definitiva yo tengo que tener esta conciencia, yo tengo, creo que como ser humano, no solamente yo, Jaime Coloma, digamos, pero el ser humano tiene que tener esta conciencia, pero tampoco puede soslayar o puede desentenderse de la construcción cultural que ha hecho. O sea, por ejemplo, hoy día a mí me da mucha risa porque tú escuchas a muchas personas hablar, por ejemplo, en contra del mundo político y resulta que el discurso despolitizador nace en plena dictadura. Lo que pasa es que tú tienes que entender cómo construyes el discurso político.
desde dónde lo construye, a propósito también de lo que hablamos. O sea, yo, por ejemplo, hablando con mi querida Ana Yao y con mi querido Juan Carlos Painequeo, he entendido lo importante que es en la constituyente que se entienda la política mapuche, no la política ideológica de un partido político, que también es una distinción compleja, porque un mapuche por ser mapuche no se puede meter a un partido político, por supuesto que puede meterse. Pero cuando él está ahí, él lo que tiene que rescatar es la otra forma de ver la política, porque la política existe en el mundo mapuche. Entonces, ahí hay miles de elementos sutiles que uno tiene que observar, retomar, repensar y poner nuevamente en la palestra, que no deja de ser súper interesante. Yo creo que es muy, muy bonito y me gusta que hables de este espíritu de la tierra porque creo que tiene que ver también con eso. Tiene que ver justamente con eso. Si tú lo piensas, estas ideas de cadena alimenticia, ya quizás es muy conceptual lo que voy a decir, pero finalmente también hay una suerte de política de la naturaleza, en el sentido que hay depredadores, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el ser humano no depreda para alimentarse, depreda por gusto, y eso es brutal, o depreda por economía malentendida. Entonces ahí hay sutilezas, creo yo. Voy a hacer una pregunta así como bien, bien polémica. Dele. ¿En qué momento la humanidad se desvió justamente de lo que estamos hablando? ¿Cuándo desatendimos este llamado a la Tierra? ¿Cuándo partió? Bueno, no digo una fecha exacta, pero ¿a raíz de qué? No sé, los monoteísmos, judeocristianismo, capitalismo, patriarcado, no sé. ¿Cuál sería, obviamente, no sé, una visión muy personal, pero cuáles elementos, según tú, serían los que hicieron que desatendiéramos estos llamados de la Tierra, esta conexión? ¿En qué momento, con qué situación de la civilización surge esto? A ver, yo creo que tiene que ver primero con una característica muy humana que es construirse en la carencia. ¿Y por qué digo que es una característica muy humana? Porque creo que el ser humano es un animal deficiente, pero que justamente en su deficiencia, en su carencia, ha logrado construir cosas que lo transforman en un animal poderoso. No somos animales con grandes garras, no somos animales lo suficientemente fuertes ni lo suficientemente rápidos para defendernos. Ni siquiera estamos provistos de un pelaje que nos permita protegernos del frío, especialmente. Pero fuimos desarrollando en esta construcción de la carencia elementos que nos fortalecieron. Pero también, junto con esos elementos que nos fortalecieron, se fue también potenciando la carencia. Y cuando tú vives en la carencia, siempre estás queriendo eso que no tienes. Por otro lado, creo que las dinámicas político-económicas, sobre todo el mercantilismo que nace ahí por el Renacimiento en Italia, cuando empiezan las dinámicas más, a ver, los antecedentes capitalistas, digamos, del comercio con India, con Medio Oriente, en el Mediterráneo, nuevamente se fortalece esta idea de la carencia y del establecerte como un ser superior respecto a otro a partir de lo que tienes. Porque entonces ya no solamente era, oye, yo me puedo cubrir con un chaleco de lana, era, me puedo cubrir con un chaleco de lana, pero además mi lana es la más fina de no sé qué, y mira lo suave que es, y mira no sé qué, que viene a ser como la marca de hoy día, o sea, es como, tengo un Polar, después, pero yo tengo un Polar marca no sé qué. ¡Oh! Entonces se empiezan a establecer carencias simbólicas, carencias reales, carencias concretas. Por otro lado, tú acabas de tocar un tema muy importante, que yo creo que tiene que ver con la religión también. Yo creo que las religiones monoteístas,
fundamentalmente y fuertemente la religión católica al alero de la religión judía, y por eso me parece muy interesante que establezca la visión judeo-cristiana, porque al católico se le olvida que Cristo era judío, eh, y se le olvida que hacía Shabbat, que, que establecía su vínculo con el judaísmo. Eh, tiene hace una lectura bien acomodaticia, digamos, de la historia nuevamente. Eh, yo creo que las culturas monoteístas fueron también estableciendo una mirada política, fíjate, de poder, que también nuevamente se construye en la carencia. Ahora yo tengo el poder. Eh, Ahora es loco porque, por ejemplo, lo político, que yo lo defiendo mucho, tiene que ver con cómo yo administro el poder. El tema es, ¿para qué quieres tú el poder? Ahí Abraham Lincoln decía, dale poder a un hombre y verás realmente de qué está hecho. Yo creo que el problema no es con el poder, el problema es con cómo tú administras ese poder. Sin duda. O sea, si tú eres un carajo, pucha, con poder, claro, obviamente vas a ser un tipo siniestro. Pero si tú eres una buena persona, con poder vas a ser un gallo la raja, o una mujer la raja. Entonces, el tema no es el poder, el tema es quién lo tiene. Entonces creo que ahí hubo momentos muy, muy potentes. Por otro lado también, a propósito de la carencia también implica un pecado capital que es la envidia. Y la envidia implica siempre destruir el objeto envidiado. Y yo aquí, fíjate, voy a hacer una jugada media autoflagelante, pero que no la puedo dejar de hacer porque yo creo que los hombres le tenemos mucha envidia a las mujeres. Entonces también las sometimos, porque finalmente las mujeres dan vida. Nosotros no damos vida. O sea, nosotros sí, ya ponemos el esperma, lo que queráis, pero ellas dan vida. Incluso voy a decir una cuestión brutal. Desde el punto de vista de la sexualidad, la mujer tiene un órgano para el placer. Ya, nosotros también tenemos un órgano que nos da mucho placer, pero no es un órgano exclusivamente para el placer. La mujer tiene un órgano exclusivamente para el placer. Y las culturas más machistas, ¿qué es lo que hacen con ese órgano? Lo castran. Lo castran. La famosa ablación. Si eso no es un acto simbólico de envidia brutal, finalmente, a lo femenino, no sé qué puede ser. Entonces yo creo que ahí hemos ido construyendo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que esto es una construcción de siglos, Sergio, de siglos. Entonces es de una complejidad tremenda, porque hoy día, por ejemplo, esto que yo te estoy diciendo, quizás hay gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que debe decir, mira, la sarta pelotudeces que está diciendo este gallo. No, porque yo estoy tratando de pensar históricamente, históricamente. Y es muy loco también, Sergio, porque hoy día, por ejemplo, incluso aquellas personas que quieren cambiar este modelo neoliberal, no se dan cuenta, y yo creo que ahí hay un grave error, que son parte del modelo. Que primero tenemos que vernos en el modelo, por así decirlo, para ver cómo construimos lenguaje, ciertas cosas, individualismo, miles de cosas que quizás no, porque no nos damos cuenta. Yo siempre destaco una historia que me encanta, que es de un académico, que en este momento por supuesto se me olvidó el nombre, así que lamentablemente no se lo voy a poder decir, pero él lo ocupa en sus clases y en sus charlas. Y yo lo tomé, me lo apropié, pero le doy el crédito por si acaso, va con nombre y todo. Aquí esta pasada se me olvidó, pero yo en clase le doy el crédito. Y él cuenta la historia de dos peces jóvenes que van nadando y se encuentran con un pez viejo y el pez viejo al pasar les dice, hola, ¿cómo están jóvenes? ¿Cómo está el agua? Y los peces jóvenes le dicen, bien, 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 y siguen nadando. Y a poco nadar, se paran los dos, se miran, los jóvenes, y dicen, ¿qué es el agua? Y él ocupa esta idea como una metáfora que a mí me parece muy bonita, porque finalmente el agua es la cultura. El agua es aquello que te envuelve y que tú no tienes conciencia de que te envuelve. Entonces, el primer paso, creo yo, es tener conciencia. Pero también cuando tú estás metido en una sociedad que te apela a la no conciencia, es más difícil tener conciencia. Porque esta sociedad justamente lo que te dice es, bueno, lo que hablábamos hace un rato a propósito de las películas de terror, sé un zombie, no tengas conciencia, consume, vive en la carencia, tienes que creer que cambiar el auto una vez al año, si es que te gustan los autos, te va a hacer más feliz. O
no sé, pues, como miles de dichos bien pelotudos y bien machistas, qué sé yo, no sé, pues, para un hombre de más de 40 años, una mujer de 20 es fantástica. No, es maravilloso y es fantástico de quien te enamores. No tiene que ver con la edad de la mujer, ni con la turgencia de uno u otro, etcétera, etcétera. O incluso muchas mujeres que dicen, no, es que las canas en las mujeres se ven pésimos, pero los hombres se ven bien. Los hombres nos vemos interesantes con la edad, la mujer se ve no sé cómo. A ver, todo eso es cultural. Todo eso es cultural. La estética, los gustos, la belleza, las concepciones son culturales. Y muchas veces todas esas concepciones incluso son economicistas. Entonces, creo que esa construcción, yo diría que el primer paso es tener conciencia. Y volviendo a tu pregunta, creo que esto partió hace muchos años porque tiene que ver con algo muy propio nuestro. Nos construimos en la carencia. Porque Interesante. somos, sí, pues porque somos, piensa, a ver, piensa si es que tú naces, imagínate, guaguita, naces en descampado, con un clima como el de hoy día, que tampoco es tan exagerado, está helado, pero no es tan exagerado, te mueres. El ser humano necesita construir cosas para sobrevivir. Y el tema es que como necesita construir cosas para sobrevivir, también necesita, en esa misma carencia, empieza a desear cosas que no necesariamente le competían. Y ahí pasan cosas bien particulares y bien interesantes, porque también pasa que, a propósito de lo que hablábamos al principio, nace el arte y el placer estético y el querer tener arte. Tú tenés ahí un precioso trabajo atrás tuyo, no sé qué es lo que es, si es pintado o no, pero es una cosa, se ve muy bonito por lo menos. Eh, claro, entonces uno empieza como a desear. Y también por otro lado es legítimo desear. El tema es qué estás dispuesto para obtener eso que deseas y hasta dónde quieres llegar y qué tan y a quién tienes que pasar por encima. Ahí empiezan los ires y venires, las reflexiones. Exactamente. No, es como un panel de mi pareja, en realidad. Está muy bonito. Sí, 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 bonito. Bueno, hablamos de cultura y, bueno, un tema que sin duda hay que hacer es la cultura chilena. ¿Cómo tú la estás viendo? Podemos, bueno, sin duda que siempre va a haber cultura, pero ¿qué tipo de cultura hay en estos momentos? ¿Cómo ves que se está desarrollando ese tema? Incluido no solamente la televisión, sino toda expresión artística, cultural, como estamos en una decadencia, estamos en una caída, están apareciendo cosas que son valiosas. ¿Cómo ves tú ese plano? Yo creo, a ver, yo creo que toda manifestación cultural es alucinante. Así sea fea, decadente, ¿no? Es alucinante. Creo que las manifestaciones culturales siempre tienen elementos súper interesantes y atractivos de rescatar. Eh, Hegel, por ahí, por el 1800, en uno de sus textos, decía una cosa muy bonita. Hegel es un filósofo alemán, para los que no sepan. Eh, Decía que el búho de Afrodita prende el vuelo al atardecer, en el crepúsculo. Y esa es una alegoría bien interesante que tiene que ver porque el búho de Afrodita era el que entregaba la sabiduría. Entonces, en el fondo es una alegoría de decir, ojo, que yo voy a poder ver realmente los momentos históricos cuando estos estén pasando, estén terminando. Eh, entonces, claro, uno de repente puede pensar que algo es muy decadente, pero quizás en realidad lo ve decadente porque en el minuto no ve lo que realmente está pasando. O uno puede pensar que algo es maravilloso y resulta que en realidad no era nada maravilloso. Eh, Hay ahí un elemento que es bien complejo, fíjate, Sergio, y yo creo que uno tiene que ser cauteloso, lo que no significa, ojo, más allá de que a mí me encanta esa frase, no significa que cuando uno está inserto en el problema, trate de verlo. Trate de verlo. Probablemente cuando el problema termine, y esto vale para los problemas individuales y globales, probablemente cuando el problema termine uno lo vea con distancia y uno diga, ah, chuta, pucha, ¿por qué no tomé esta decisión antes? ¿O por qué no hice esto?
¿por qué no hice esto otro? ¿O por qué me sometí a esta situación? ¿O por qué no me sometí en realidad si lo correcto era hacer eso? Eh, entonces yo creo que aquí hay un doble juego que es bien complejo, porque estamos metidos en el problema, vamos a poder emprender el vuelo como el búho de Minerva, pero cuando termine, cuando empiece el anochecer, cuando empiece el atardecer, o sea, vamos a poder entender el problema cuando el problema ya esté pasando, pero igual tenemos que tratar de ver el problema. Entonces, hay una jugada compleja. O sea, igual tenemos que tratar en algún minuto de salirnos y decir, ¿qué está pasando acá? Y ahí yo no puedo dejar de mencionar algo que tú dijiste hace un rato y que me encanta que lo digas y me encanta que seas tú el que lo dice, porque creo que nosotros, y esto no es mansplaining para las mujeres que nos están escuchando, por si acaso, pero creo que los hombres nos tenemos que hacer cargo del discurso feminista también. No significa que seamos feministas, no significa que nos hagamos, nos adueñemos del discurso feminista, pero como dice una brillante feminista chilena ya a esta altura, a pesar de que ella es francesa, Nelly Richard, eh, tenemos que empezar a hablar desde el feminismo, todos, los hombres con mayor razón para incorporarlo, no solamente sobre feminismo. ¿Y por qué te daba ese crédito, Sergio? Porque tú justamente dijiste hace poco, hace nada, unos minutos atrás, que estos cambios también habían nacido desde el movimiento feminista. Yo creo que la revuelta de octubre del 2019, primero parte con, sí, con alumnos del Instituto Nacional, pero son jóvenes, niñas, adolescentes, las que, no sé si eran del Carmela Carvajal o los del UNO, las que finalmente hacen la movida estética, política, potente, que genera el transgredir aquello que te impide pasar. Finalmente, ese acto simbólico de saltar las vallas del metro es muy potente, porque es un acto simbólico de transgredir aquello que te impide pasar para avanzar. Y además de eso, es aún más simbólico porque es transgredir eso que en el fondo te permite pasar y avanzar si es que tú pagas. Hay ahí muchos juegos simbólicos que probablemente, yo no sé si ellos se dieron cuenta de toda la carga que estaban haciendo. A propósito de lo que estábamos hablando. Eh, entonces creo que es muy interesante, es muy importante entender el mundo feminista, femenino. Creo que es... Porque además el feminismo se sostiene en la carencia, porque entonces el feminismo no solamente habla de lo femenino ni de las mujeres, el feminismo hoy día habla de pobreza, el feminismo hoy día habla de primeras naciones, el feminismo habla de disidencia. Y entonces en ese sentido es un movimiento potente. Y además es un movimiento que nos incluye. El machismo no incluye a las mujeres, al contrario, las somete. Eso es importante aclararlo. Oye, Jaime, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué cosas te gustaría hacer en lo que viene en los próximos meses, en el próximo año? ¿Viajar, ir a algún lugar en especial, una lectura, Estoy, un trabajo? mira, estoy con varias cosas ahí. Está, mira, estoy haciendo mucho trabajo, no sé si llamarlo social, no me gusta el término, pero estoy tratando de colaborar con algunas ollas comunes, porque en este minuto hay gente que está con hambre en este país, y que creo que hay que hacer ahí, hay que hacer pega ahí. Eh, bueno, sigo con clase, estoy tomando, o sea, tengo que hacer clase. Eh, sigo, sigo con mi doctorado, y no sé lo que me depare el futuro, pues, viejo. No, ¿Pero qué te honestamente no lo gustaría hacer? sé. ¿Qué te gustaría hacer? Es que me gusta todo lo que estoy haciendo hoy Ujú. día. Fíjate que estoy más que pensando en qué me gustaría hacer, estoy viviendo. Y estoy atento a las señales. Espero no equivocarme. Buenísimo. Bueno, Jaime, para ir finalizando, algunas palabras que tú quisieras darle a nuestros espectadores, las personas que están viendo esta entrevista.
Pucha, nada, decía hace un rato el tema de la conciencia, creo que es importante. Creo que hay harto por hacer, creo que hay harto que se puede hacer. Eh, Quiero tomar algo que conversamos con Sergio, que Sergio lo planteaba, que era el cambio de paradigma. Recordar que los cambios son complejos, que los organismos, incluso los organismos sociales, tienden a ser flojos, son conservadores, Sí. porque sí, porque cualquier otro movimiento es un gasto energético, y en general los gastos energéticos generan cosas raras, pero por otro lado, a propósito de lo social y también de lo humano, ¿ah? Eh, tienen que hacerse, porque si no estaríamos, ¿sabéis qué? Mejor nacemos, nos quedamos acostados y que ojalá alguien nos dé una sonda y no hacer nada. Y el ser humano, si bien yo puedo ser muy crítico de nosotros como especie, también hemos hecho cosas maravillosas. Ahora, salvar el mundo es lo que no hemos hecho, así que tratemos de salvarlo, por un lado, y por otro lado, insisto, tomar conciencia y estar atentos. Eso que me digo para mí, así como estar atento a las señales, estén atentos a las señales. Siempre hay señales interesantes que uno tiene que ir observando. Y no se asusten que hay que ir para adelante porque para atrás no. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu tiempo, por tu disponibilidad. De verdad que siempre es grato hablar contigo y en especial para tratar estos temas que nos atañen a todos en estos momentos. Están ocurriendo cosas muy importantes para este país, pero también para todo el mundo. Así que de verdad fue muy, muy grato haberte tenido en disidencia y sin duda que tú eres un disidente. No hay duda de aquello, así que por eso eres mi amigo también. No podría Es ser de otra verdad, forma. es verdad. Fuerte abrazo, querido Jaime, que estés muy bien. Igual Estamos un abrazo muy grande para ti. Mucho cariño.